Entonces, para esta sesión corresponde el tema de bioelementos primarios y secundarios o biomoléculas. Sabemos que los seres vivos estamos conformados por átomos, por moléculas, por células, todo lo que tiene que ver desde el nivel atómico, desde el nivel molecular, desde el nivel celular, hasta que somos conformados o que se conforma nuestro organismo. Entonces, ¿de qué estamos hechos realmente? Pues hay unos elementos primarios que podemos encontrar en la tabla periódica, pero que se encuentran en nuestro cuerpo. Y estos van a ser esenciales, es decir, son imprescindibles para la vida. Si no tenemos alguno de estos o tenemos alguna deficiencia de estos, podemos tener algún padecimiento, podemos tener alguna complicación en nuestro organismo. El más importante de todos estos es el carbono. El carbono es el esqueleto de todas las moléculas esenciales llamadas moléculas orgánicas. Entre otros elementos primarios tenemos el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Si podemos observar aquí en la imagen la diferencia que hay en el porcentaje de los elementos es mucha. El 65% estamos conformados de oxígeno, en un 18% de carbono, en un 10% de hidrógeno. Entonces, cada uno de estos elementos van a ser fundamentales para nuestra vida. Tenemos también los bioelementos secundarios. Son elementos presentes en menor cantidad que desempeñan funciones diversas, pero no esenciales. Es decir, podríamos estar sin alguno de estos o sin una concentración muy alta de estos, como por ejemplo el calcio, que nos ayuda a la formación de huesos o a la transmisión de los impulsos nerviosos, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, que son todos los que estarían interviniendo en las señalizaciones de los canales de membrana. Tenemos también oligoelementos. Estos los tenemos en cantidades muy pequeñas y no son necesarios para el desarrollo y correcto funcionamiento de los organismos vivos. Es decir, podríamos llegar a no necesitarlos o a prescindir más bien de ellos. Sí son útiles, sí tienen alguna función, pero si llegáramos a no tener alguno de ellos, pues estaríamos logrando sobrevivir aún así. Entonces, los bioelementos o elementos biogénicos, biogenésicos o biogenéticos son los elementos químicos que constituyen a los seres humanos. En la tabla periódica nosotros tenemos 118 elementos, 90 son naturales, es decir, se encuentran en la naturaleza, y 28 han sido creados por experimentación en laboratorios, es decir, son artificiales. De los 90 que se encuentran en la naturaleza, solamente alrededor de 70 se encuentran en los seres vivos, es decir, de esos 90 hay 20 elementos que no forman parte de nosotros, que no forman parte de los seres vivos. Y pueden estar en cantidades detectables que se estarían midiendo o analizando. De los 70, solo 16 se encuentran en todos los seres vivos con cierta abundancia. Es decir, de esos 70, 16 van a estar siempre presentes en todos los seres vivos. Entre estos tenemos el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Entonces podemos clasificar los bioelementos en tres categorías. Los primarios, que son los que son fundamentales para la vida. Los secundarios, que también son elementos que nuestro cuerpo necesita en menor cantidad, pero que siguen siendo necesarios. No son indispensables o no al menos en cantidades grandes.
y los oligoelementos que pueden ser esenciales o no esenciales. Es decir, algunos sí los necesitamos para las funciones vitales, para funciones de nuestro organismo, y otros que pues simplemente si hay una ausencia de ellos no nos pasa absolutamente nada. Digamos que seguimos funcionando normal. Los bioelementos primarios constituyen el 96% de nuestro cuerpo o de nuestra conformación química. Y estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los elementos secundarios, como podemos ver, hay una gran diferencia entre los porcentajes. Los secundarios solamente constituyen el 3.3% y son el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio y el cloro, que principalmente intervienen en la señalización de nuestro cuerpo, los canales de la membrana, de transmisión de impulsos nerviosos, etc. Y los oligoelementos, que constituyen un 0.1%, y estos son hierro, cobre, zinc, fósforo, yodo, etcétera. Entonces, estos oligoelementos, recordemos, no son indispensables. Sin embargo, pues hay algunos, por ejemplo, el hierro, que está formando parte de nuestra sangre, que pues sí necesitamos, pero una baja cantidad, una baja proporción, pues podría a lo mejor con alguna complicación como la anemia, pero podríamos seguir aún así vaya, cumpliendo con las funciones básicas. En cuanto a las funciones de los bioelementos primarios, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, junto con el azufre y el fósforo, son los constituyentes básicos de las moléculas de los seres vivos. El azufre forma parte de muchas proteínas y es responsable de la actividad catalítica de muchas enzimas, como la coenzima A. Y el fósforo es parte de muchas moléculas biológicas como los fosfolípidos, los ácidos nucleicos y el ATP, donde están formando enlaces que transfieren energía. Los oligoelementos esenciales, es decir, aquellos que aunque son pocos en cantidad, siguen siendo esenciales para nuestro funcionamiento. Por ejemplo, el manganeso, que forma parte de enzimas del metabolismo de proteínas, el hierro, necesario en la hemoglobina para la transportación de oxígeno en la sangre, el cobre, que forma la hemocianina, la molécula que transporta oxígeno en invertebrados, por ejemplo, crustáceos, arácnidos y moluscos. El zinc, que abunda en el cerebro, en los órganos sexuales y en el páncreas, y forma parte de la insulina. Los elementos o bioelementos secundarios, como ya habíamos visto, participan principalmente en las funciones de transmisión de impulsos nerviosos, contracción muscular. Algunos son cationes intracelulares que van a estar también interviniendo en esta transmisión nerviosa. El cloro, que es el principal anión extracelular necesario para mantener el balance hídrico en la sangre, y fluidos intersticiales, y también participa en la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces, la mayoría de estos bioelementos secundarios tienen como función el estar regulando lo que entra, lo que sale, la cantidad de agua que hay dentro o fuera de nuestras células, y estas están principalmente dadas por las proteínas de membrana. Más adelante vamos a ver este tema de la conformación celular para entender un poquito más qué es una proteína de membrana. Es como, digamos, una puerta de entrada y salida hacia el interior de nuestras células o hacia el exterior de ellas. Entonces podemos definir oligoelementos como bioelementos presentes en pequeñas cantidades, menores a 0.05% en los seres vivos. Habíamos visto anteriormente que también manejan cifras de 0.1, de 0.01. Entonces, estos oligoelementos siguen siendo necesarios
cuando son esenciales, y hay algunos otros que, pues bueno, no son esenciales. Hay que diferenciar muy bien eso. Entre las funciones de estos tenemos el hierro, que es fundamental para la síntesis de la clorofila en las plantas y la hemoglobina en nosotros los humanos. El manganeso, que interviene en la fotosíntesis de las plantas. El yodo, que se necesita para la síntesis de la tirosina, una hormona que interviene en el metabolismo. El flúor, el cobalto, el silicio, el cromo, el zinc y el litio. Y tenemos también biomoléculas. Ya vimos los bioelementos, que son todos los que están presentes, los que podemos encontrar en la tabla periódica y que están presentes en nuestro cuerpo. Ahora, estos mismos bioelementos van a estar formando cuando se unen, cuando entran en conjuntos, cuando forman una molécula, una mezcla de estos. Vamos a estar refiriéndonos entonces a una biomolécula. Perdón. Están formadas por elementos biogénicos o biomoléculas, reciben el nombre de principios inmediatos, ya que pueden obtenerse fácilmente mediante técnicas sencillas, filtración, disoluciones, ultracentrifugaciones y precipitaciones químicas. ¿Qué son o cuáles son más bien las principales biomoléculas que necesita nuestro organismo? Principalmente los carbohidratos. Estos son biomoléculas, perdón, que nuestro cuerpo, que nuestras células van a estar utilizando principalmente como energía. Los carbohidratos son una de las dos principales fuentes de energía de nuestro cuerpo para nuestras células. Los lípidos que van a estar formando, por ejemplo, las membranas celulares, es decir, toda la periferia, todo lo que delimita a nuestras células, están formados por lípidos. Perdón. Algunos de ellos pues también sirven para almacenamiento, aunque bueno, tristemente los lípidos, aunque se almacenan mucho en nuestro cuerpo, son de las últimas moléculas que se utilizan para generar energía. Las proteínas, ya sean estructurales, de transporte, algunas proteínas tienen una función en cuanto a las enzimas para acelerar procesos y demás. Y dos muy importantes, el ADN y el ARN. Ya habíamos visto en la clase pasada que el ADN es la molécula, en este caso la biomolécula, que se encarga, disculpa, la biomolécula que se encarga de almacenar toda nuestra información genética, es decir, cómo somos, nuestra estatura, nuestro color de cabello, nuestro color de ojos, etc. Y el ARN es el que se va a encargar de estar llevando la información que tiene el ADN a otra parte de la célula para que se empiecen a generar proteínas, aminoácidos, etc. Entonces, 4 biomoléculas principales: carbohidratos, que serían fuente de energía; lípidos, que serían estructurales principalmente, o de almacenamiento de energía también pudiera ser; proteínas estructurales, proteínas que se encargan del transporte, que son mediadoras o que tienen alguna función catabólica en cuanto a funciones enzimáticas; y los ácidos nucleicos, que son los que van a estar almacenando, los que van a estar conteniendo nuestra información genética. Entonces, los seres vivos estamos formados por biomoléculas. Tenemos de dos tipos: inorgánicas, por ejemplo, el agua. El agua, pues sí, es una molécula que no tiene carbono. Es una molécula que no tiene una estructura de carbón, pero que tiene hidrógenos, tiene oxígenos, que son dos elementos primarios. Y bueno, gracias a esta, pues podemos tener muchas funciones de nuestro cuerpo. Los gases y sales minerales también.
Tenemos biomoléculas orgánicas. Entre ellas tenemos las que vimos en la diapositiva anterior: azúcares o carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, cada una de estas va a tener diferentes funciones. Cuando hablamos de biomoléculas inorgánicas, tenemos, por ejemplo, el agua. Sabemos que un 70% aproximadamente de nuestro cuerpo está constituido por agua. Muchas funciones, por ejemplo, de transporte, de regulación y demás, están dadas o son facilitadas también por moléculas de agua. Cuando hablamos de sales minerales, por ejemplo, el cloro y el sodio, el cloruro de sodio, que sería la sal, hablamos de biomoléculas inorgánicas que se encargan de la regulación, por ejemplo, de la ósmosis, es decir, de regular el contenido de líquidos que hay dentro de nuestra célula y fuera de ella. El oxígeno, que bueno, somos organismos aerobios, somos organismos que necesitamos oxígeno para respirar, y aunque no tiene tampoco carbón dentro de ella, pues sigue siendo una biomolécula esencial para la vida. El dióxido de carbono, esta molécula sí podemos encontrar un carbono, pero como es una molécula para nosotros los humanos de desecho, pues la tomamos como inorgánica. Sin embargo, en el caso de las plantas, que son organismos que se alimentan o que necesitan el dióxido de carbono para sus funciones de alimentación, pues bueno, también son importantes. Biomoléculas orgánicas, ya habíamos hablado de ellas: lúcidos, proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos, cada uno con su importancia correspondiente. Por ejemplo, nuestras células necesitan de estas biomoléculas. Los glúcidos principalmente para la generación de energía. Los carbohidratos entran a nuestra célula, por ejemplo, cuando hablamos de la glucosa. Es una molécula de glúcido, una molécula de carbohidratos que entra a nuestra célula y que puede ser utilizada inmediatamente para la generación de energía. Sabemos que la energía de nuestra célula se va a estar generando en la mitocondria. Aquí está representada con esta, pareciera como un frijolito verde. Va a depender mucho del dibujo, del esquema, el color que se le coloque, pero bueno, esta es la mitocondria. Y la mitocondria es la fuente de energía, es la central energética de nuestro cuerpo. Ahí es donde se genera la energía para las funciones de nuestras células. Los lípidos, que serían estructurales, toda esta membrana verde, azul, perdón, que vemos, es una membrana, una bicapa lipídica, es decir, una capa que tiene lípidos orientados con su cabeza polar hacia adentro y otros hacia afuera, que van a estar constituyendo esta membrana, es decir, la delimitación de la célula. Los ácidos nucleicos, que se encuentran principalmente en el núcleo, en el nucleoide, conteniendo toda la información genética de los organismos. Las proteínas, que pueden ser estructurales, por ejemplo, aquellas que se encuentran en la membrana. Algunas proteínas que se encargan de acelerar procesos enzimáticos. Y las vitaminas, que bueno, nuestro cuerpo también las necesita para funciones, por ejemplo, cuando hablamos de los canales de sodio, de calcio, de potasio, todo lo que tiene que ver con la señalización extra e intracelular. Clases de biomoléculas o principios inmediatos. Biomoléculas inorgánicas, ya vimos: agua, dióxido de carbono y sales minerales. Orgánicas, tenemos los glúcidos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos algunas que son clasificadas como biocatalizadores. Son moléculas orgánicas de importancia, pero que se necesitan en pequeña cantidad y no tienen una función energética ni estructural. Por ejemplo, las enzimas, las vitaminas y las hormonas.
Estas pueden ser solamente reguladoras, pero no van a estar generando energía ni van a estar formando parte de algún organelo o estructura, sino simplemente van a estar interviniendo. Por ejemplo, hay algunas enzimas que aceleran el metabolismo, vitaminas que nos van a estar dando elementos que nos van a estar permitiendo un desarrollo o un crecimiento adecuado de la célula, y las hormonas que van a estar regulando, pues, por ejemplo, las señalizaciones que pueden ser de crecimiento, de maduración sexual, etcétera. ¿Cómo podemos identificar o cómo es que podemos más bien representar las biomoléculas? Hay diferentes fórmulas para representar las biomoléculas. Tenemos la desarrollada o estructural, que nos indican los átomos y enlaces covalentes de la molécula. La semidesarrollada, que indican únicamente los enlaces de la cadena carbonada. La empírica, que indica únicamente el número de átomos de cada elemento de la molécula. Las simplificadas, que son las cadenas carbonadas que se presentan mediante una línea quebrada y no se indican los carbonos e hidrógenos, pero sí los dobles enlaces u otras variaciones. Por ejemplo, tenemos una fórmula desarrollada o estructural en donde se indican todos los átomos y enlaces covalentes de la molécula. Tenemos elementos, por ejemplo, el carbono, hidrógeno y oxígeno. Y cada rayita que vemos aquí son enlaces covalentes que hay entre este elemento y los demás que los rodean. Fórmula semidesarrollada. Tenemos todos los elementos y la cantidad de moléculas que hay en cada uno de los enlaces. La forma empírica, que sería únicamente el signo, el símbolo del elemento más bien, y la cantidad de estos presentes en esta molécula. Cuando hablamos de moléculas grandes, se presentan esquemáticamente, por ejemplo, de una estructura terciaria de una proteína. La conformación de esta o el acomodo de esta se asimila, por ejemplo, a barras, se asimila a loops, es decir, a giros en la cadena de aminoácidos, y estas muchas veces pues son representadas con diferentes colores para determinar cada una de las regiones de las proteínas. Aquí vemos aparentemente es un canal, una proteína de canal de membrana, en donde tiene o tendría una entrada para algún elemento y una salida. Ejemplos de moléculas biológicas en su forma simplificada, únicamente representada por líneas, pero tenemos también la representación de los dobles enlaces, que sería cuando vemos una línea extra, dos líneas seguidas y elementos que estarían conformando también algunas partes importantes de estas moléculas. Ejemplos de macromoléculas, por ejemplo, el fragmento de algodón, que es un polisacárido, es decir, es una molécula que está constituida por muchas moléculas de carbohidrato y grandes moléculas que se representan esquemáticamente, por ejemplo, la estructura del ADN. Sabemos que el ADN tiene una doble hélice, sin embargo, no quiere decir que se vea así tal cual la vemos aquí en la imagen. Puede ser diferente, puede variar, depende si se trata de ADN. Hay tres tipos de ADN también, pero lo vamos a ver en sesiones más adelante. Y entonces la representación básica del ADN pues sería esta, una doble hélice con los nucleótidos entre ellas, enlazándolas. Como resumen, tenemos que los bioelementos y biomoléculas se pueden clasificar de la siguiente manera. Los bioelementos, dependiendo de la abundancia de los seres vivos y de su importancia, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
son fundamentales para formar carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que ya sabemos que son biomoléculas que nos ayudan al funcionamiento eh, de nuestro cuerpo. Y tenemos biomoléculas que son compuestos. Les pido por favor que revisen sus equipos. Me están rayando la diapositiva, entonces les encargo por favor quitar el control de esta y dejármelo a mí, por favor. Entonces, biomoléculas, compuestos químicos de la materia viva, ya sean inorgánicas, por ejemplo el agua, porque sigue siendo fundamental para los seres vivos, las sales minerales y los gases. Y compuestos químicos de la materia viva que serían orgánicos, por ejemplo lípidos, carbohidratos, aminoácidos y proteínas, y nucleótidos y ácidos nucleicos. Bien, tenemos 4 minutitos para dudas. Por favor, ¿alguna duda, comentarios? Buenos días, profe. Una pregunta, ¿a partir de cuándo va a estar grabada esta clase? Como, perdón, grabándose ya desde que iniciamos. No, pero para volverla a ver, es que yo la inicié ahorita hace 20 minutos, no alcancé a ver todo. Ah, ok, a más tardar mañana aparece ya la grabación. ¿Pero a partir de la mañana o a partir de alguna hora en específico? Mañana antes de las 12 de la noche ya está. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, gracias. ¿Alguien levantó la mano? ¿Motorola? Bueno, perdón, es que sí Sí, me parece profe. que... No, Sí. solo quería preguntarle si es que hice contesté el foro, pero no me lo calificó. ¿Todavía va a calificarlo o ya no cuenta? Lo contesté, pero desde la semana pasada le envié mensaje, pero creo que no lo vio. Todas sus actividades van a ser calificadas. A veces, cuando hay alguna entrega posterior, pues me atraso un poquito en calificar todas, pero todas, absolutamente todas, sus foros, sus cuestionarios, bueno, los cuestionarios se califican automáticamente. Las actividades, por ejemplo, de esta semana, todas van a ser calificadas, pierdan cuidado por eso. A lo mucho me atraso una semana en la revisión, pero no pasa de eso para que ustedes tengan su calificación. Gracias. De nada. Eh, Vamos a ver, tenemos actividad esta semana. Me están preguntando sobre... Dice, objetivo, plantear la clasificación y constitución de biomoléculas. Y la descripción de la tarea es, elabora un mapa conceptual o cuadro sinóptico de los bioelementos que incluyan los bioelementos primarios y los secundarios, su nombre, símbolo y función de cada uno. Entonces, no entiendo cuál sería la pregunta de la bibliografía. Es que, disculpe, ¿verdad? Es que en el foro dice que tenemos que realizar una bibliografía en formato APA, pero es de la fuente de donde obtuvimos la información. Por eso, creo que se confundieron. En el foro, bueno, sí, en las instrucciones dice, el documento debe incluir una portada, una introducción, lo que se solicita, que en este caso es el mapa conceptual o el cuadro sinóptico, las conclusiones y bibliografía. Cuando hablamos de bibliografía son las fuentes que ustedes
utilizan para elaborar sus trabajos y realizarlas en formato APA. El formato APA es un formato específico de cómo acomodar las fuentes de información que consultaron. Entonces, no son trabajos separados. La bibliografía forma parte del documento, forma parte del trabajo que estarían realizando, que es en sí elaborar un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues nos estamos viendo en la próxima sesión. Yo voy a tratar de que el día de hoy, mañana más tardar en el transcurso del día, queda ya publicada la grabación para que ustedes puedan revisarla posteriormente, y si todavía no tienen su tarea, que puedan apoyarse en esta para hacerlo. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día jueves de la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Ya nos queda un día más, viernes, y nos vamos de fin de semana. Cuídense mucho, un gusto saludarlos. Hasta la próxima semana.